Gracias, coronel. Gracias, señora. Se felicitan a los presidentes cuando ganan las elecciones. Se les desea mucho éxito. Realmente en el caso del presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez, no sabemos hasta qué punto lo debemos felicitar. La cantidad de problemas que abruma su país y la gran cantidad de expectativa que ha abierto la presidencia de Hugo Chávez, sobre todo en un momento en que el mundo casi estuvo al borde de una guerra, en un momento en que el presidente de los Estados Unidos se estuvo al punto de ser cuestionado por su Congreso. Aún con todos estos problemas, sigue siendo asunto importante y vital para nuestro pueblo la presidencia que va a asumir el presidente Hugo Chávez el 2 de febrero próximo. Le agradecemos mucho al presidente electo haber tomado unos minutos de su tiempo para dárselo a los periodistas dominicanos, a Telemundo Internacional y al periódico El Siglo. Presidente, gracias verdaderamente, pero sabemos que usted quiere mucho la República Dominicana, tiene relaciones muy buenas y parece que vamos a hacer un puente con el Caribe. Presidente, en el orden de las expectativas, decíamos que no lo envidiábamos. Todo un continente tiene esperanza en un hombre que encarnó un discurso contra un neoliberalismo, contra la corrupción, contra una serie de males que vinieron afectando sobre todo su país y nuestros pueblos. ¿Cuál es la expectativa? ¿Hasta dónde Hugo Chávez puede llenar algo de la esperanza que todos tenemos, incluyéndonos a nosotros? Bueno, en primer lugar, déjame darle por tu intermedio y por tu programa un gran saludo, un gran abrazo bolivariano a todo el pueblo dominicano, a su gobierno, al presidente Leonel Fernández, a todos los pueblos caribeños y a todos los pueblos de esta América nuestra, de cualquier parte del mundo, que puedan ver y oír este mensaje de un hombre, de un bolivariano entregado a una causa, a una lucha transformadora en estos días, en estos años de cambios de siglo. Yo oía tu comentario con mucho gusto, hermano, y bienvenido a esta tierra, la tierra de ustedes, la tierra venezolana, la tierra de todos los pueblos latinoamericanos y del Caribe. En verdad, claro, habría que felicitar más bien al pueblo venezolano que ha sido capaz, a pesar de tanta campaña sucia, de tantas perturbaciones, de tantos rumores, un pueblo que supo apreciar, como dice la Biblia. Yo siempre invoqué la Biblia para hablarle a nuestro pueblo, diciéndole, el que tenga ojos, vea, y el que tenga oídos, oiga. El pueblo venezolano ha dado una lección histórica el pasado 6 de diciembre, batiendo todos los récords, y no porque haya elegido presidente a Hugo Chávez Frías, sino porque el pueblo venezolano ha recuperado la conciencia en sí mismo, la fuerza en sí mismo, la conciencia de que es un pueblo, uno de los pueblos del continente, que debe marcar pauta en los procesos históricos, como siempre ha sido así. Ahora, tú me preguntas en qué medida Hugo Chávez Frías puede cubrir las expectativas del pueblo venezolano en primer lugar. Y si alguna expectativa en torno a mí se ha generado en los pueblos de la América Latina y del Caribe, pues yo lo recibo con mucha humildad en primer lugar. Y llamo a todos entonces, a todo el que pueda oírme, de esta América nuestra, de esta América Latina, de este Caribe nuestro, vamos todos juntos, vamos a impulsar. Yo seré uno de los, vamos a llamarlo así, de los portaestandartes con mayor vigor, y ya he comenzado a hacerlo. Acabo de regresar de un viaje por Brasil, Argentina, Colombia. Debo salir dentro de pocas horas hacia México, y también tengo planes para ir al Caribe, por supuesto, a Dominicana, por supuesto, pero haciendo en primer lugar desde aquí, desde esta tierra bolivariana, el llamado a la unidad. Unidos tenemos que enfrentar los retos del próximo siglo. Yo, uno más de ustedes. ¿Qué posibilidad hay de que la camisa de fuerza que imponen todas estas maquinarias internacionales en el orden económico estrangulen a Hugo Chávez y a su programa de gobierno? Y que usted pueda tomar parte y dejar la parte mala. Yo creo que en el mundo se está abriendo una inmensa perspectiva y posibilidad de que podamos nosotros en los próximos años construir y poner a rodar modelos económicos en este caso, y también políticos,
adecuados a nuestras ¿Podemos realidades. pensar que habría una tercera posición que usted la lideraría? Sí, nosotros hemos estado hablando Porque de veo que usted habla de una integración agresiva, diferente, sobre todo que vemos que en el mercadeo del petróleo usted quizá haga algunos bloques con el sur, que no se hacían tradicionales, es decir, con el cono sur y no con el pacto andino. Es que precisamente por allí iba mi respuesta. En la medida en que nosotros seamos capaces, y yo hago un llamado a todos los líderes del continente, seamos capaces, yo sé que el presidente Fernández coincidimos, lo hemos conversado, en la medida en que aceleremos los procesos de integración real, es decir, en la medida en que podamos implementar o poner en marcha modelos económicos complementarios, por ejemplo, lo que yo he propuesto de hacer, que no es idea nueva, la estoy retomando y dándole vigor nuevo, la idea de conformar Petroamérica, es decir, una alianza entre Petróleos de Venezuela, Petrobras, Ecopetrol y hasta allí, porque hasta allí es donde lo he planteado por ahora, pues en la medida en que nosotros logremos eso, en la medida en que Venezuela se convierta en una bisagra, pero una bisagra de mucha fortaleza, que contribuya a unir con mayor fortaleza económica, social, política, moral incluso, el Mercosur, es decir, la fachada amazónica a través del Brasil fundamentalmente, pero más hacia el sur, la fachada andina a través de Colombia y todos los países andinos, centroamericanos, y la fachada caribeña a través, entre otros, de República Dominicana. Yo siempre he dicho que el eje Caracas-Santo Domingo debe ser un eje de integración de mucha fortaleza hacia el próximo siglo, los próximos años. En la medida en que eso sea realidad, nosotros no seremos aniquilados por ninguna maquinaria. Usted ha tratado de restaurar el beneficio de Venezuela con su recurso natural, que es el petróleo. En caso de que nos afecte el acuerdo de San José, suplirnos petróleo, su modificación de política general, ¿usted estaría dispuesto a hacer alguna excepción con los pueblos que se benefician de San José? La política internacional nuestra en torno a la cooperación con los países centroamericanos y caribeños en el marco del Acuerdo de San José no va a sufrir ninguna modificación que afecte a nuestros hermanos de América Latina, del Caribe, de Centroamérica especialmente. Así que independientemente de la crisis petrolera, de los recortes petroleros, nosotros no vamos a afectar a los hermanos centroamericanos y caribeños en torno a los acuerdos de San José. Hay un acuerdo macro con República Dominicana que no existe, a pesar de todo lo que se habla, no hay un acuerdo macro que se impone. ¿Ustedes están pensando en eso? Claro que estamos pensando en eso. Un acuerdo, claro, cuando usted me habla de acuerdo macro, en términos yo apenas me lo imagino, habría que ver, pero sí, nosotros planteamos la visión de integración como una visión integral. Quizás ahí coincidimos en el término, una visión macro que vaya mucho más allá del intercambio meramente comercial o económico. No nos basta el intercambio comercial, que se incremente, sí es verdad, pero la integración tiene que buscar raíces mucho más profundas de esa identidad cultural que hay en el Caribe con Venezuela, República Dominicana con Venezuela, la integración en lo moral, ya lo decía yo, la integración en el esfuerzo científico, tecnológico, social incluso. Yo he retomado una vieja idea que es muy bolivariana. ¿Es posible, hago la pregunta a todos, yo creo que sí, respondo por adelantado, que marchemos hacia una confederación de estados latinoamericanos y caribeños? Yo creo que sí es posible. Presidente, antes de que nuestro compañero Leo Reyes le haga una pregunta, nosotros tenemos una pregunta que vinimos a hacérsela específicamente. El ser humano es muy dado a que sus sentimientos puedan influir en sus decisiones, sobre todo cuando son decisiones de Estado. Hugo Chávez ha sido calumniado, atacado en una de las campañas más virulentas que hemos tenido, no en Venezuela, en toda América. ¿Cómo se podría uno convencer de que ningún resentimiento abriga el corazón del presidente electo, al grado de que tampoco un deseo de alianza pueda incluir en su gabinete o en su equipo de trabajo personas que podrían empañar un estandarte que usted ha enamorado, que es la honestidad en el manejo de fondos públicos? ¿Está desprovisto Hugo Chávez de todo sentimiento para atrás? Sí, yo tengo que agradecerle a Dios, hermano. Es al único que le agradezco seguramente, y a la vida misma, por supuesto, que es parte de Dios también. Yo he pasado por tantas cosas, he cruzado tantos desiertos, he estado en prisión rumiando cosas, que ya no tengo capacidad, y gracias a Dios yo me lavé el alma, o Dios me lavó el alma. Yo no tengo odio ni sentimientos de bajas pasiones
en torno a nadie, absolutamente a nadie, y ya hemos comenzado a demostrarlo, y lo voy a demostrar con mucha mayor contundencia cuando asuma de manera efectiva el gobierno. Yo en ese sentido soy pues muy cristiano y muy católico cuando sigo la palabra de la Biblia, cuando dice el Eclesiastés: no le respondas a los que te tiran piedras, no le respondas a los faltos de razón ni a los ignorantes. En todo caso, respóndeles con altura. O como dice un viejo dicho, siempre hay que volar como las águilas, no arrastrarse como las serpientes. Bien, sabemos que desearle éxito en su gobierno es difícil para un presidente con tantos problemas. Nosotros se lo vamos a desear y vamos a colaborar en todo lo posible para que el gobierno de Venezuela sea un ejemplo para nuestro pueblo en América. A continuación, Leo Reyes. Pero déjame decirte algo, no te pongas pesimista. Yo mire, yo hacía mucho que no venía a Venezuela, presidente. Sí. No le envidiamos en nada. En nada. Usted recibe un país con muchos problemas. Sin duda alguna. Y también en todo el continente hay infinidad de problemas. Aquí en Venezuela se han concentrado todos en los últimos años. Pero déjenme decirles a todos que bolivarianos como somos, Simón Bolívar ha sido llamado el hombre de las dificultades. En las dificultades nosotros nos creceremos, el pueblo venezolano, y por eso digo, no por mí, sino porque hay un pueblo que está renaciendo con un gran espíritu, nosotros lo vamos a hacer, ustedes lo van a ver. Bien. Leo Reyes del Siglo tiene algo que preguntar. Leo. Usted habló de que en nada se modificará el acuerdo de San José si afectara a los países signatarios de él, pero ¿hay posibilidad de que se puedan beneficiar de otra manera? Claro que hay posibilidades, no solamente en el marco del acuerdo de San José. Es como hablábamos ya en un marco mucho más global, mucho más integral de alianza y de cooperación. Yo, por ejemplo, ya he manifestado nuestra intención de abrir las puertas y priorizar las inversiones de todos los sectores de inversionistas de la América Latina, del Caribe, en los sectores especialmente productivos de la economía venezolana, acuerdos científicos, acuerdos tecnológicos, impulso social, la lucha contra la pobreza, de muchas maneras, y sería un beneficio mutuo, porque la integración da beneficios a todos, no solamente a un sector, sino a todos los que estemos incorporados a un proceso real de integración. Presidente, ¿puede pensarse que en su gobierno las cárceles se abrirán para los corruptos? Sin duda alguna que aquí hay que, y por eso el proyecto nuestro de Asamblea Constituyente, primero para que las cárceles se abran para los corruptos, no se abran y después se cierren, no permanezcan abiertas. Sí, que tampoco es la idea de llenar las cárceles de gente. La idea, eso será un componente apenas del proceso, pero se trata de un proceso educativo y moralizante en el cual un nuevo Poder Judicial debe cumplir una labor fundamental. Por eso hemos planteado la vía de una asamblea constituyente para poder transformar el Poder Judicial y que se administre justicia. El corrupto, el que comete un delito y debe ir a prisión, pues debe ir a prisión, pero esa no debe ser la norma es que no ocurran los delitos, que vayamos minimizando el alto nivel de corrupción a través de una labor fundamentalmente de liderazgo y de educación. Así de momento, una vez llegue usted a la presidencia, ¿no van a meter a los corruptos a la cárcel? Yo no voy a dirigir un gobierno dictatorial, ni arbitrario, ni autoritario, con mucha autoridad, pero no podemos caer en el extremo del autoritarismo. Yo no puedo tener la varita mágica para decir este va a prisión y este no, pues sería un dictador. Ahí, por eso insisto, tiene que ser un proceso de reforma de un poder judicial y donde se abran juicios. Hay un nuevo procedimiento en Venezuela que ha sido un avance, un código orgánico procesal penal, donde los juicios serán abiertos. Será el poder judicial el que decida quiénes deben ir a prisión si cometen hechos de corrupción. Presidente, en la República Dominicana, y espero contar con su generosidad, si acaso la expresión resultara vulgar, nosotros tenemos una expresión para el dominicano valiente y temerario en el sur del país, y le decimos que ese dominicano es cuatriboleado. ¿Podemos decir que el presidente de Venezuela se siente cuatriboleado? Yo no me quiero calificar a mí mismo. Prefiero que los dominicanos del sur y del norte también, y especialmente los venezolanos, puedan concluir, después que yo ejerza la acción de gobierno, si Hugo Chávez es o no cuatriboleado. Hasta ahora, pues yo creo que hay elementos como para evaluar, para pensar o evaluar, ¿no? Bien. Finalmente esto, presidente, los dominicanos, en sentido general, ¿qué podemos esperar de un hombre cuya mayor debilidad es el cumplimiento de sus promesas? Los dominicanos, en primer lugar, seguirán contando conmigo como un hermano, y lo digo con todo mi corazón, y especialmente en estos días de Navidad. Vaya mi deseo
a todos los dominicanos una feliz Navidad y que 1999 sea un año de verdad próspero y que apunte hacia nuestra real integración. Los dominicanos tendrán aquí a un ser humano, un luchador y un presidente de la República con las manos extendidas hacia el Caribe, con el corazón también latiendo allá en esa tierra dominicana. Muchas gracias, señor presidente. La presencia en la misma área afectada de algunas células malignas, nuevamente. Eso nos ha obligado a revisar el diagnóstico, la evolución del tratamiento, a consultar expertos y se ha decidido, es necesario, es absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.